Bueno, voy acá a compartir pantalla. Bueno, entonces, en la actividad de hoy, de cierta manera, vamos a trabajar lo que corresponde a la siguiente temática de la guía de aprendizaje. Es de cierta manera eh, realizar un diagrama de clases a partir de un informe de requerimientos. Es decir, que esta actividad, aquí en esta portada de la presentación, de cierta manera va de esta manera. Listo. Y pues la evidencia sería la que está aquí en la guía. Es la siguiente. Es hacer un diagrama de clases en base a los requerimientos del software, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la evidencia. Listo. Entonces vamos de cierta manera a mirar el tema de qué es un diagrama de clases, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo práctico en la clase y pues ya una vez explicado la temática de cómo se hace un diagrama de clases, ustedes van a proceder a realizar el diagrama de clases en base al proyecto que vienen desarrollando, eh, cuya empresa pues ustedes seleccionaron, ¿no es cierto? Entonces, un diagrama de clases básicamente es un tipo de diagrama estático y básicamente permite describir en un nivel visual la estructura de un sistema, de tal manera que describe cuáles son sus clases, describe los atributos de las clases y las relaciones o asociaciones que hay entre las clases. Entonces, entendemos por clases que son objetos de la vida real que tienen que ver con el desarrollo de la situación, problema al cual estamos resolviendo o de la situación, problema que requiere una solución de software, una solución tecnológica. Entonces, vemos que el diagrama de clases representa conceptos en el dominio del problema que se está estudiando, ¿no? Entonces, por eso nosotros identificamos objetos de la vida real que tienen que ver con nuestra situación problema, con nuestro dominio del problema, y los modelamos en la herramienta, ya sea en MySQL Workbench o en Dravio, ¿no es cierto? O en cualquier otra herramienta. Entonces, fíjense que nos dicen también que el diagrama de clases refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Aquí las clases aparecen más cercanas a los tipos de datos, ya que un tipo representa una interfaz que puede tener muchas implementaciones diferentes. Entonces, hay que hacer referencia en esta parte, porque con los diagramas de clases nosotros, de cierta manera, visualizamos las interfaces de las clases, más no la implementación. La implementación quiere decir, de cierta manera, la codificación mediante un lenguaje de programación en el cual se implementaron dichas clases. Entonces, aquí no tenemos en cuenta la implementación, no tenemos en cuenta la codificación, simplemente las interfaces de las clases como tal, ¿sí? ¿Alguna duda con este concepto de diagrama de clases? Vladimir y Gómez. No, no, señor. Listo. Entonces, básicamente, ¿para qué se usan los diagramas de clases? Los diagramas de clases básicamente son utilizados
durante el proceso de análisis y diseños de sistemas de información, ¿sí? En esas fases se utilizan los diagramas de clase, ¿no es cierto? ¿Y por qué se utiliza? Porque básicamente en la fase del diseño se crea pues de cierta manera el diseño conceptual de esa información que va a manejar el software que estamos realizando en base al contexto que estamos tratando. Y básicamente también se crea el diseño de los componentes que se van a encargar o van a estar responsables del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Entonces aquí vemos una imagen de una clase. En el lenguaje modelado unificado, básicamente la clase se representa por un rectángulo que posee tres divisiones. Entonces vemos que en la primera división, en la división superior, está el nombre de la clase. En la segunda división están ubicados los atributos. Y en la tercera división está ubicado las operaciones o métodos de esa clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nombre de la clase, digamos que si estamos haciendo básicamente un software eh, de comercialización de productos alimenticios de una tienda, ¿no es cierto? Entonces identificamos la clase cliente. Entonces, en la primera división de la clase va a ir el nombre de la clase que es cliente. En la segunda división de la clase, pues van a ir los atributos que tiene el cliente. Sabemos que un cliente puede tener un código del cliente, un nombre del cliente, un apellido del cliente, la fecha de nacimiento del cliente, el tipo de documento del cliente, el número de identificación del cliente, una dirección de residencia del cliente, el correo electrónico del cliente, el número de celular del cliente, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se pretende visualizar las tres divisiones que conforman una clase. Listo. ¿Entendido hasta el momento? Entonces, tengamos en cuenta que los diagramas de la clase se utilizan en las fases de análisis y diseño y básicamente se utilizan para crear el diseño conceptual de la información que va a manejar el software que vamos a realizar. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, inquietud respecto a la pregunta para qué se usan los diagramas de clase y cómo está conformado un diagrama de clase? Profe, qué pena, es que ¿Sí? no sé si soy yo, pero me desconectó y antes que me desconectara no veo su pantalla. No sé si sea yo o los compañeros también. Ah, ok. Ok, permítame un momentico. Ah, Hago ok, lo siguiente. profe. Profe, es ¿Sí? que dejé de ver su pantalla y pensé que era mi computador y me sacó Ajá, de la sesión. Entonces, sí. creo que ninguno estábamos viendo su pantalla Ok. durante la explicación. Solamente vi lo que era pues la definición de un diagrama entidad-relación y ya después no volví a ver nada más. Listo. Entonces, permítame un momentico, le comparto el enlace en el grupo. Ahorita ya sí Listo. estaba viendo su pantalla, pero pues ya la volví a quitar. Ok, listo. Voy a volver a compartir pantalla. Gracias por avisar. Vuelvo a comparto pantalla. Eh, listo. Entonces, estamos en este punto, ¿sí? Básicamente me devuelvo, expliqué el concepto de que es un diagrama de clases. Hasta ahí sí, Eh, señor, alcancé a ver, exacto. ok, listo. Entonces luego pasamos aquí para que se usan los diagramas de clase, ¿sí? Entonces tenemos entendido que, pues primero los diagramas de clase se utilizan en la fase de análisis y diseño del software y se usan para crear básicamente el diseño conceptual de la información que va a manejar nuestro sistema, nuestro software que vamos a crear en base al contexto que estamos abordando. Y asimismo, vamos a crear los componentes
que son los responsables del funcionamiento y la relación entre uno y otro, para que el software tenga esa funcionalidad, ¿no? Entonces, en el lenguaje modelado unificado nos dicen que básicamente una clase está conformada por 3 divisiones: el nombre de la clase, los atributos y las operaciones. Les hacía el ejemplo de que tengo una clase cliente. El nombre de esa clase pues va a ser cliente. Los atributos de esa clase cliente pues van a ser el nombre del cliente, el apellido del cliente, el tipo de documento del cliente, el número de identificación del cliente, la fecha de nacimiento del cliente, la dirección de residencia del cliente, el correo electrónico del cliente, el celular del cliente, el estado del cliente, ¿no es cierto? Entonces, los atributos que requiera la clase en base al dominio de mi problema, ¿no es cierto? Y las operaciones o métodos de la clase. Entonces, como estamos en la clase cliente, yo sé que pues el cliente debe accesar al sistema, el cliente debe registrar sus datos personales, el cliente puede consultar los productos disponibles para la venta en la tienda online, el cliente puede actualizar sus datos. Entonces, todos esos son operaciones o métodos, ¿sí? Entonces, básicamente, en la tercera sección o división se ingresan pues las operaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí en operaciones va a ir registrar cliente, consultar cliente, actualizar cliente, ¿no es cierto? Entre otros. He entendido la estructura de los diagramas de clase. Sí, señor. Listo. Entonces vemos los elementos de un diagrama de clases. Vamos a ver qué es una clase, qué son los atributos y qué es un método. Entonces vemos en la sección superior que contiene el nombre de la clase, en este caso customer, que traduce cliente, ¿sí? Entonces estamos en la clase cliente. Seguidamente, esta sección siempre es necesaria, ya que estamos hablando de un clasificador de un objeto, ¿sí? Entonces recuerden que si yo estoy haciendo un software, digamos, para una aplicación para una peluquería, ¿sí? Para un emprendimiento que ofrece servicios estilistas, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo a mirar cómo está operando ese emprendimiento, ¿sí? Esa empresa de estilista, y miro cómo opera, ¿no es cierto? Y defino qué necesidades tiene ese emprendimiento, el cual requiere una solución tecnológica, es decir, un desarrollo de software, un producto software, ¿sí? Entonces, yo empiezo a identificar, bueno, aquí va a estar la clase cliente, va a estar básicamente la clase productos, la clase eh, eh, compra, la clase pago, ¿no es cierto? Entonces, empiezo de cierta manera a identificar los objetos que voy a modelar para, de cierta manera, realizar el diagrama de clases. Y esos objetos, pues, van a tener que ver en gran medida mucho con la solución de mi problema, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, se está mostrando un objeto de la vida real que es customer, que es cliente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el nombre de la clase, ¿no es cierto? Estamos hablando del nombre de un objeto que identificamos de la vida real y que simulamos en una herramienta tecnológica como lo es MySQL Workbench o Dradio, ¿no es cierto? Para realizar nuestro diagrama de clases. Está la sección central. La sección central contiene los atributos de la clase, ¿no es cierto? Esta sección pues básicamente se usa para describir cualidades de la clase. Esto solo es necesario al describir una instancia específica de una clase. Entonces, cuando yo hablo de atributos, hago referencia a la descripción de cualidades de esa clase. Entonces,
¿qué atributos tiene un cliente? Pues los atributos que le nombraba anteriormente, un código del cliente, un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, género, entre otros atributos, ¿no es cierto? Si yo les pregunto básicamente qué atributos lleva la clase automóvil, ¿ustedes qué atributos me pueden nombrar? Automóvil. La clase automóvil, Digamos, ¿qué atributos? placa, marca, Correcto. Placa, marca, correcto, ¿no es cierto? Va a modelo. tener color, modelo, ¿no es cierto? color. Correcto, exacto, ¿sí? Entonces, esos son atributos que describen propiedades de la clase, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes mismos al momento de decirme los atributos de la clase automóvil, ya me están dando a entender que ya entienden qué es un atributo, ¿no es cierto? Ahora, está la sección inferior. La sección, bueno, en este caso, en esta imagen, pues el cliente va a tener un nombre, va a tener una dirección. Dove en inglés, eh, eso traduce, card number es como el número de documento, ¿sí? Y Dove, esto traduce, Dove, 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 espera. Nacimiento. Correcto, es como la fecha de nacimiento, exacto, sí. Entonces, fíjense que definieron para esa clase esos atributos, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta. En la sección inferior se definen los métodos de la clase. En este caso, en esa sección inferior se incluyen las operaciones de las clases o también llamados métodos de la clase. Son métodos propios de la clase, ¿sí? Y básicamente esto está organizado en un formato de lista. Entonces se definen los métodos de la clase de manera en cascada, ¿sí? De arriba hacia abajo, como los atributos, como especie de una lista, ¿sí? Y cada método de operación requiere pues su propia línea y las operaciones describen cómo una clase puede interactuar con los datos. Entonces, en este caso dijeron que la clase customer, es decir, la clase cliente, tiene un método que se llama verificar password, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Qué es lo que distingue los métodos? Que la sintaxis al nombre del método finaliza con paréntesis, abro paréntesis y cierro paréntesis, ¿no es cierto? Que de cierta manera quiere decir el más en cada atributo. El más en cada atributo quiere decir que ese atributo es público, porque los atributos pueden tener un nivel de acceso público y un nivel de acceso privado, ¿sí? Cuando hablo de atributos con nivel de acceso privado, es que nada más los puede accesar la clase de customer. Ninguna otra clase va a tener derecho a accesar esos atributos, ¿sí? Si yo los dejo públicos, pues las demás clases, ellos van a poder acceder a los atributos de la clase cliente. ¿Alguna duda inquietud hasta el momento? Ahí en el documento habla de protegidos, o sea, público, privado y protegido. Los protegidos, no entiendo a qué se refiere. Listo. Los atributos protegidos están encapsulados y son protegidos, es decir, protected, ya que pues al estar protegidos, encapsulados, de cierta manera requieren de un permiso especial para que puedan ser accesados. Entonces, esos son atributos protected, protegidos. Ujú. O sea, solo el que los crea puede tener acceso a ellos. Sí, exacto. Ujú. Sí, entonces vamos a ir aquí. ¿Están viendo el navegador? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Nivel de acceso. Vamos a ver los tres. Público, privado y protegido.
Listo, entonces dice privado, dice que el campo método solo es visible dentro de la clase, ¿sí? Los atributos son solo visibles dentro de la clase donde se define, ¿sí? Esos son los atributos privados, ¿sí? Es decir, cuando yo declaro un atributo privado, en este caso en la clase cliente, solo les va a poder acceder la clase cliente, ninguna otra clase, ¿sí? El protected nos dice que el campo método es visible en la clase en donde se define y en cualquiera de las subclases, ¿no es cierto? Entonces, esto hace referencia, el protected, que básicamente el atributo es visible en la clase, es decir, en cliente, ¿no es cierto? En donde se define, ¿sí? Y en cualquiera de sus subclases, es decir, si de esa clase básicamente se extiende a otras clases, pues de cierta manera el atributo protected va a ser también accesado por cualquiera de esas subclases, ¿sí? Y el público es con las clases, el cual son visibles para todas las clases que contengan mi aplicación, ¿sí? Entonces, de cierta manera, a eso se refiere. ¿Listo? Vamos a mirar aquí lo siguiente. Entonces, vamos a mirar el tipo de relaciones que hay en un diagrama de clases. ¿Sí? Profe, disculpe, el signo más es para público. El de privado y el de protecte, ¿tiene de pronto conocimiento cuáles son? Ah, ok, listo. Básicamente se maneja una simbología para indicar si un atributo es público, privado, protected. Si miramos aquí, permítanme acá, en territorio, vemos acá, vamos a mirar el material de apoyo. En el material de apoyo nos hablan de esa simbología, el cual uno puede identificar si un atributo, es decir, puede identificar el nivel de acceso que tiene un atributo, ¿no es cierto? Si es privado, público, protegido. Entonces, vamos a ir aquí. Edición de contenidos. Listo, entonces fíjense que cuando el atributo tiene al lado izquierdo del nombre del atributo tiene un más, significa que ese atributo es público. Cuando tiene un menos, significa que ese atributo es privado. Y cuando tiene el símbolo almohadilla, significa que es protected, que es protegido. ¿Listo? Entonces esa es la simbología que ustedes, digamos, tienen que eh, identificar para identificar el nivel de acceso de un atributo. Entonces, público más, privado menos y almohadilla protegido. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos aquí. Nos hablan que hay relaciones de un diagrama de clases. Está la herencia. Básicamente, la herencia es una asociación o también llamada relación entre dos o más clases en la que una clase hereda las propiedades y comportamientos de otra clase. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que tengo la clase, digamos, tengo la clase automóvil y de esa clase de automóvil, de esa clase padre,
van a salir subclases que van a heredar de la clase automóvil, y esas subclases van a ser chasis, llantas, motor, ¿no es cierto? Que vendrían siendo las partes del automóvil, ¿no es cierto? Entonces se dice que hay herencia. Lo vamos a ver ahorita en unas imágenes para que nos quede más claro ese concepto de herencia. La asociación, pues, es básicamente una relación entre clases que implica la existencia de una relación estructural entre objetos de esas clases, ¿no es cierto? Se simboliza con una línea continua, ¿no es cierto? La agregación se simboliza con un diamante en blanco, y básicamente es una relación que indica que una clase es parte de la otra, ¿no es cierto? Nos dicen que la destrucción del compuesto no indica la destrucción de los componentes. Esto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo de agregación. Y vemos la composición que básicamente se simboliza con un diamante relleno de negro. Eso es la composición, y básicamente es una relación fuerte de composición donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos de relaciones, ¿sí? Entonces tenemos la herencia. Si miramos el ejemplo al lado izquierdo de sus pantallas, básicamente tenemos la clase animal, y de esa clase animal básicamente van a heredar las subclases anfibio, mamífero y reptil, ¿no es cierto? Entonces ahí se habla de herencia. Entonces estamos diciendo que la subclase anfibio hereda de la clase padre animal, que la subclase mamífero hereda de la clase padre animal, y que la clase reptil hereda de la clase padre animal, ¿no es cierto? La clase animal se puede considerar como la clase padre, y las subclases se pueden considerar como las clases hijos. Entonces podemos decir que las clases hijos heredan de la clase animal. Y si miramos el mamífero, podemos decir que la subclase caballo hereda de la clase mamífero, ¿sí? Si vemos un ejemplo, el ejemplo del lado derecho, vemos que hay otro ejemplo de herencia, ¿sí? En donde tenemos la clase padre o la superclase llamada animales, y vemos las subclases o las clases hijas llamadas tortugas, nutrias y loris, ¿no es cierto? Entonces vemos que esas tres subclases heredan de la clase animales, ¿no es cierto? Esos son dos claros ejemplos de herencia, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud con ese concepto de herencia? Profe, ¿puede por favor poner la diapositiva anterior? Es que me confundí en la Sí. herencia de mamífero animal. Ah, ya está, asociación, una conexión entre clases que implica. Ah, ya, ok, listo, profe. Es que la línea continua no me había quedado claro, y en el ejemplo que sigue hay uno que tiene doble línea continua. Entonces me había Sí, perdido. Gracias, ya, ok. ok, listo. Entonces tenemos la asociación. La asociación establece una relación básica entre dos clases. Entonces al lado izquierdo tenemos la clase banco, en el cual pues banco es la clase de cierta manera que se va a asociar con la clase empleada. Entonces tenemos la clase banco, tenemos la clase empleada 1, empleado 2 y empleado 3. Básicamente la asociación es que un banco tiene un empleado 1, un banco tiene un empleado 2 y un banco tiene un empleado 3. Son asociaciones básicas que se dan entre clases. Al lado derecho tenemos la clase fruta, y tenemos la clase banana y la clase manzana. Entonces, vemos que una fruta puede ser una banana o una fruta puede ser una manzana. Entonces, fíjense que son relaciones de tipo asociación, que son relaciones básicas entre clases como tal. ¿Entendido hasta el momento?
Entonces esa asociación es simplemente una línea que une las dos clases para establecer la asociación básica entre ellas. ¿Entendida? Sí, señor, gracias. Sí, señor. Listo, entonces ya hemos visto pues herencia, asociación. Ahorita vamos con agregación, ¿no es cierto? Entonces la agregación se simboliza con un diamante en blanco, en donde básicamente nos dice que una clase es parte de la otra. Entonces, si vemos al lado izquierdo, está la clase tortuguero y la clase de tortugas. Entonces, podemos decir que las tortugas hacen parte del tortuguero, ¿no es cierto? Si una tortuga se va del tortuguero, básicamente se mantiene el tortuguero, ¿no es cierto? Entonces, es cuando una clase hace parte de la otra. Entre el otro ejemplo, entre empresa y cliente, vemos de cierta manera que tenemos una clase empresa y tenemos la clase cliente y decimos que una empresa agrupa varios clientes, ¿no es cierto? Una empresa tiene pues varios clientes como tal. Entonces es para definir una relación de agregación cuando una clase hace parte de la otra, ¿no es cierto? Volviendo pues al concepto de agregación, que nos dice que este tipo de asociación indica que una clase es parte de la otra, ¿sí? Dice que la destrucción del compuesto no indica la destrucción de los componentes, ¿no es cierto? Cuando dicen la destrucción del compuesto, en este caso entre tortuguero y tortugas, la clase compuesta es tortuguero. Básicamente, si el tortuguero ya no está, pues las tortugas se mantienen, ¿sí? Es decir, que el ciclo de vida de la clase compuesta no afecta el ciclo de vida de la clase que hace parte de esa clase contenedora, ¿no es cierto? Lo mismo de cierta manera con empresa, en donde decimos que si la empresa de cierta manera se cierra, pues los clientes van a seguir siendo clientes, sino que básicamente se van a mirar otras empresas que le ofrezcan los mismos servicios. Entonces, eso es agregación, ¿no es cierto? Es básicamente una asociación que indica que una clase es parte de la otra clase y la destrucción del compuesto no indica la destrucción de los componentes, entendiendo que básicamente la clase compuesta es tortuguero y el componente es tortuga. La clase compuesta es empresa y el componente es cliente, ¿no es cierto? ¿Entendido el concepto de agregación? Instructor, una pregunta. ¿Puede Sí. haber relaciones compuestas, por ejemplo, herencia-agregación o solamente puede ser agregación o herencia? En un diagrama de clases puede que no se vea la agregación o no se vea la composición, pero que se vea la herencia o la asociación, ¿sí? Entonces, eh, el diagrama de clases, básicamente en base al contexto del negocio, en nuestro diagrama de clases pueda que salga una relación de agregación o de asociación, pero no exige que salgan las 4 relaciones, sino que las que se necesitan en base a la lógica del negocio, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, tenemos la composición. Entonces, en la composición, al lado izquierdo, miramos que hay una clase llamada centro de visitantes. Esa clase compuesta, centro visitantes, tiene de cierta manera unos componentes que son una subclase llamada recepción y baño, ¿sí? Entonces la composición, fíjense que el diamante se representa con un diamante relleno de color negro y la composición me dice que si se destruye la clase compuesta, es decir, centro de visitantes, pues también automáticamente se destruyen sus componentes, es decir, recepción y baño.
En este ejemplo, pues, es un centro grande de visitantes. El centro, pues, está conformado por recepción, baños, piscinas, ¿no es cierto? Entonces, si demuelen o destruyen el centro de visitantes, pues automáticamente se anulan los componentes de recepción y baño. ¿Por qué? Porque recepción y baño hacen parte del centro de visitantes, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir la composición, que cuando se destruye la clase compuesta, automáticamente se ve afectado el ciclo de vida de los componentes de recepción y baño y también se destruye, porque si se destruye el centro de visitantes, pues sencillamente no hay recepción y baño, ¿no es cierto? Vemos el otro ejemplo de composición, empresa empleada, en donde pues tenemos la clase empresa, tenemos un objeto empresa, esta vez eh, es compuesto por uno o varios objetos de empleado, ¿no es cierto? Entonces, si básicamente la empresa se destruye, automáticamente pues los empleados se destruyen, porque si no hay empresa, pues no hay empleados, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es una relación de composición fuerte, porque la clase compuesta, si desaparece, automáticamente desaparecen sus componentes, ¿sí? Entonces nos dicen que el tiempo de vida de los objetos empleados depende del tiempo de vida de la empresa, ya que si no existe una empresa, no pueden existir empleados, ¿sí? Entonces, eso es lo que distingue la composición de la agregación, ¿sí? En la agregación, si el compuesto se destruye, pues se mantienen los componentes, ¿no es cierto? En cambio, aquí en la composición, si la clase compuesta se destruye, automáticamente se destruyen los componentes. ¿Entendía? ¿O hay alguna duda, inquietud? Bueno, entonces, si no hay duda, inquietud, seguimos. Entonces, de aquí ya tenemos esas bases, esos conceptos claros que están en territorio, están en el material de apoyo. Ya tenemos los conceptos claros para hacer un diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces, el diagrama de clases los vamos a hacer en Radio. Entonces, yo voy a abrir aquí Radio. Profe, disculpe, usted también dijo que en MySQL Workbench también se podía hacer. Me pareció escuchar al principio. Se puede realizar, pero creo que MySQL Workbench es más que todo para hacer modelos entidad de relación y jugar con las relaciones de cardinalidades de Ah, uno a ya, uno, ok. de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, sugiero que utilicen Radio Ah, para... lo genera automático como el Diviver. Ah, ya, ok, listo, profe. Entonces, sugiero que utilicen Radio para el diagrama de clases. Entonces, el Radio, pues ustedes saben que es una herramienta que se trabaja en línea, permite descargar la aplicación para trabajar en escritorio, ¿cierto? Entonces vamos aquí a abrir el Radio y vamos a hacer un diagrama de clases, básicamente en base a un caso de estudio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo diagrama. Entonces, es un diagrama de clases. Entonces, aquí está la opción de diagrama de clases. ¿Sí? Vamos a ponerle un tipo de diagrama de clases. Ponerle aquí diagrama de clases. Diagrama de clases, caso tienda. ¿Ustedes recuerdan el caso de estudio de la tienda? ¿Sí recuerdan el caso de estudio?
Profe, creo que no era con el grupo de nosotros, si estoy mal. Listo, entonces, el caso de uso, el caso de estudio de la tienda, vamos a ver aquí, básicamente vamos a hacer un diagrama de clases para el dominio de una tienda que requiere un software, de una tienda tradicional, ¿sí? ¿Recuerdan este dominio del problema o con ustedes no he, digamos, expresado este caso de estudio del dominio del problema de la tienda tradicional? Profe, yo la última clase es la única que no he visto, pero de resto las he visto todas y esto no lo vimos nosotros. Listo. Sí, pero fue en la Listo. otra, la última clase donde nos la Ah, mostró. ya. Ok, en la Ok. última clase no la he visto, entonces Ok, probablemente. listo. Entonces, pues básicamente los contextualizo. Básicamente es una tienda de barrio popular que está funcionando desde muchos años anteriores. Cada vez son más los clientes que llegan a la tienda. El propietario de la tienda, debido a que no tiene un software para registrar, pues de cierta manera, de manera eficiente, sus productos, los clientes que llegan a la tienda, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto que por falta de una solución tecnológica se ha visto que no puede atender de manera oportuna a los clientes que cada vez son mayor. Y pues asimismo, pues la tienda, los servicios de la tienda se han visto eh, estancados al no poder crecer la tienda, ofertando, promocionando y vendiendo sus productos alimenticios, ¿no es cierto? Entonces, pues básicamente el propietario requiere con urgencia un software o una aplicación el cual le permita registrar de manera eficiente los productos que entregan los proveedores a la tienda y de cierta manera la aplicación le permita promocionar los productos disponibles que están a la venta en la aplicación web, que entonces de cierta manera quiere que, que la aplicación permita que los clientes se registren en la aplicación, permita también que los clientes puedan consultar la disponibilidad de productos a la venta, también que permita que la aplicación pueda o permita tener la capacidad que un cliente pueda realizar un pedido y pagar electrónicamente, ¿no es cierto? Todo con miras al crecimiento de la tienda y a ofrecer el mejor servicio de manera oportuna y eficiente a sus clientes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el diagrama de clases para esa tienda, ¿listo? Para ese caso de estudio. Entonces, me encuentro acá, básicamente vamos de cierta manera a identificar los objetos de la situación problema para yo poder realizar el diagrama de clases. Entonces, básicamente me dice lo siguiente. Básicamente, vamos a empezar a identificar los objetos de la vida real o las clases. Entonces, hago clic en UML. En UML, aquí me salen los elementos UML para yo trabajar mi diagrama de clase. Entonces, aquí yo tengo una clase. Aquí. Entonces, aquí, de cierta manera, cojo el elemento que se llama class, hago clic izquierdo y ya me aparece aquí en mi área de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener primero la clase usuario, ¿no es cierto? Voy a tener también básicamente la clase administrador, que es el que va a administrar el software de la tienda. Entonces, aquí voy a tener una clase llamada administrador.
voy a tener también una clase llamada cliente. Entonces, esa clase cliente hace referencia a los clientes de la tienda, ¿no es cierto? Cliente. Voy a tener una clase llamada pedido, hace referencia a a los pedidos que puede realizar un cliente en el carrito de compras, ¿no es cierto? Para realizar su compra en línea. Entonces aquí diseño mi clase pedida. Mi clase pedida. Luego de la clase pedido voy a tener de cierta manera una clase llamada carrito de compras. Tengo mi clase carrito de compras, ¿no es cierto? Ese carrito, esa clase va a representar los productos añadidos en el carrito de compras. Y voy a tener también una clase llamada información del envío. Vale, acá, información del envío. Y voy a tener una clase que básicamente se va a llamar detalle del pedido, ¿sí? Detalles pedidos se va a llamar. Listo. Entonces, fíjense, espera acá, esto me quedó aquí mal, es una clase que se va a llamar detalles pedido. Detalles pedido. Listo. Entonces, fíjense que yo empiezo identificando de cierta manera los objetos del dominio del problema, los objetos que yo empiezo a observar que tienen que ver con mi dominio del problema para realizar el diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces luego empiezo a relacionarlos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una relación básica. Aquí uno selecciona la clase bueno, vamos a relacionar usuario con administrador. Entonces aquí hacemos clic, acá hacemos clic y básicamente soltamos acá, ¿sí? Entonces básicamente eso es una relación básica en donde yo puedo decir que un administrador puede ser un usuario del sistema, ¿no es cierto? Y es una relación de asociación, ¿no es cierto? Yo puedo decir también que un cliente puede ser un usuario del sistema y decir que eso es una relación de asociación, ¿sí? Aquí voy a subir esto para que quede aquí recto. Acá sí. ¿Listo? Entonces estamos utilizando la asociación. Vamos a mirar de cierta manera entre cliente y pedido. Acá. Vamos a mirar qué tipo de relación hay. Básicamente voy aquí a establecer una relación de composición. Entonces hago clic en la relación de composición. Fíjense que me sale aquí la relación de composición, ¿no es cierto? Pero entonces yo la voy a voltear, cosa que salga así. Ujú. Entonces eso va a ser una relación de composición que va a ir de este sentido entre cliente y pedido, ¿sí? Entonces yo veo que la clase cliente es la clase compuesta y el componente es el pedido, ¿sí? Porque si no hay clientes, pues no se van a poder hacer pedidos, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahí vemos claramente un, un ejemplo de relación de composición entre la clase cliente y pedido, ¿no es cierto? Eh, vamos a mirar otras relaciones. Vamos de cierta manera eh, a, a mirar la relación entre
entre carrito de compras. Acá carrito de compras y clientes. Aquí yo puedo duplicar esta relación de composición y puedo establecerla aquí. Voy acá a hacerla de esta manera. Y voy a colocarla acá. Entonces, básicamente, si no hay clientes, pues básicamente si la clase compuesta que es cliente desaparece, pues también desaparece el carrito de compras porque no va a haber esa persona que añada los productos al carrito de compras, ¿sí? Entonces la clase compuesta cliente, si no existe, pues no existe tampoco la clase carrito de compras, ¿sí? Entonces es una relación de composición, ¿sí? Vamos a ver entre la información de envío del pedido, ¿no es cierto? Básicamente podemos mirar que la información de envío se genera cuando se efectúa un pedido, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a aplicar esta relación de composición, la voy a acomodar aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de cierta manera si no hay un pedido, pues básicamente pues no va a haber la información del envío, ¿no es cierto? Porque básicamente esa información de envío se genera cuando se efectúa un pedido. Entonces pues ya se genera esa información de a dónde se va a enviar ese pedido, ¿no es cierto? Entonces si la clase compuesta pedido desaparece, pues también desaparece la clase de información de envío, ¿no es cierto? Que es otra composición. Fíjense que en ese diagrama de clases está, nada más, hasta el momento se han trabajado el tipo de relaciones de asociación y de composición, ¿no es cierto? Y vamos a ver el detalle pedido, ¿sí? El detalle pedido, vamos de cierta manera a correr esto un poco más acá, ¿sí? Vamos a correr esta relación aquí para acomodar esta clase acá. Listo. Entonces el detalle pedido también básicamente va a ser una relación de composición. Vamos de cierta manera acá a tomarla de este lado. Vamos acá a alargarla un poquito. Listo. ¿Por qué? Porque la clase compuesta es el pedido, el componente es detalle pedido. Si yo básicamente no hay pedidos, pues básicamente no va a haber detalles de pedido. Es decir, si el compuesto se quita, automáticamente el detalle del pedido se quita, ¿sí? Entonces, les presento pues el diagrama de clases de ese caso de estudio de la tienda, en donde nada más se hizo uso de los tipos de relación de asociación y de composición, ¿sí? Pueden que en su lógica del negocio tengan que utilizar la agregación o la herencia, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes añadirán pues las relaciones que exija básicamente el diagrama de clases que ustedes están desarrollando en sus proyectos formativos en base pues a la empresa que abordaron y las necesidades que identificaron, ¿no es cierto? Resulta que el diagrama de clases no termina ahí porque debemos agregarle unos atributos y unos métodos a cada clase, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos de cierta manera a hacer ese siguiente paso, ¿sí? Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que sí entendí las relaciones de varias cosas, pero la que no me queda clara sería la de carrito de compras con cliente. Y la pregunta básicamente sería, ¿por qué no puede ser al contrario? Es decir, si esta asociación de carrito de compras la tomamos de sentido contrario, es decir, la ponemos así. Sí, correcto, esa es la pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces
Entonces, básicamente, yo puedo decir, si yo elimino el carrito de compras, el cliente se elimina, el cliente pues sigue estando, ¿no es cierto? Allí, pero de cierta manera sería como una agregación. En este sentido sería como una agregación, ¿sí? Es decir, sería de cierta manera como esta de aquí, porque pues de cierta manera la clase hace parte pues de carrito de compras para que funcionen las dos. Entonces, de esta manera, si la pongo así, básicamente yo digo, si elimino la clase compuesta carrito de compras, el cliente se elimina, ¿no? El cliente pues sigue estando ahí realizando pues pedidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, iría como esta relación. Si es en ese sentido, iría así. Iría así como agregación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí es donde pues uno entra a analizar la diferencia entre agregación y composición. De cierta manera, eh, veo pues más notoria como la relación de composición, debido a que es la relación entre una teoría de parte todo. Si la clase compuesta no está, pues básicamente pues el ciclo de vida del componente pues desaparece, ¿sí? No sé si respondí su duda, su inquietud. Sí, sí lo entiendo, pero digamos que no sé por qué, pero me parece que digamos que la opción que usted me ofrece me parece más correcta. Entonces no sé cómo, digamos, uno cómo parte para decir si ese planteamiento del diagrama de la clase es correcto o no, sobre todo pues en sus relaciones. Ah, listo, pues básicamente uno parte de la lógica del negocio, ¿sí? Entonces, todo parte de la lógica del negocio, porque de cierta manera, si yo digo que en mi lógica del negocio, de cierta manera, digamos, que no va a estar lo del carrito de compra, sino el cliente pues puede hacer directamente un pedido, ¿sí? Entonces, pues, en el diagrama de clases, pues no estaría la clase de carrito de compras, ni mucho menos esta asociación. Entonces, parte básicamente de la lógica del negocio y de aplicar estos conceptos de relaciones que maneja el diagrama de clases, tanto en asociación, herencia, eh, agregación y composición, y aplicarlos de cierta manera bajo los criterios que establece este diagrama de clases como tal. Ah, listo, de acuerdo, gracias. Ujú. Ok, listo. Entonces, por eso se dice esto es abstracto, ¿no es cierto? Digamos que, eh, digamos, el desarrollador de software en base al dominio del problema, él piensa la mejor solución, ¿no es cierto? Y si básicamente en este dominio del problema, eh, yo pongo a los desarrolladores, listo, inicien haciendo el diagrama de clase, ¿sí? Lo más probable es que en base a la manera de cómo ellos interpreten la lógica del negocio, pues van a construir el diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces, vamos de cierta manera pues añadir los atributos necesarios para cada clase. Entonces vamos a empezar por los atributos de usuario. Básicamente el- los usuarios que quieran acceder a la aplicación, ellos tienen primero que eh, obtener o registrar o registrarse como usuarios, es decir, deben de tener un nombre de usuario y una contraseña y un rol, ¿no es cierto? Una vez ellos se creen su usuario, ellos pueden con esas credenciales de usuario acceder al sistema como tal, ¿no es cierto?
Entonces, usuario requiere pues de una serie de atributos. Vamos a ponerlos aquí. Entonces, fields, aquí en este diagrama yo puedo de cierta manera duplicar. Por acá con este, ¿cómo le duplicar? No, acá me duplicó la clase. Quiero es añadir un file. Miremos aquí lo siguiente. Miremos acá. File. Copiar como imagen. Hay una opción para duplicar los atributos, pero estoy mirando Profe, acá. ¿Sí? de pronto. Bueno, es que ahorita al lado derecho aparecía unas opciones de insertar. Ok, estilo de texto, organizar. Sé que se pueden insertar atributos. Permítanme si quito este. Voy a quitar esta asociación un momentico y esto. Permítame a ver si me deja. Ahí hay una opción de insertar y hay unos ganchitos, unos cuadritos, imagen, una rayita. Insertar enlace, imagen, insertar regla horizontal. No, esto es como más que todo de, espera acá un momentico, yo hago lo siguiente. Si yo le hago acá, hago lo siguiente. Si yo hago aquí esto. Listo, entonces toca es como copiarlos y pegarlos, pero No, no. porque ahí estás copiando es un texto, ahí no estás copiando el campo, solo estás copiando el texto. Sí. O sea, Yo es había extraño hecho. porque normalmente lo único que se tiene que hacer es seleccionar el campo y se duplica el campo. Sí, Y el sí. campo aparece después de método, entonces uno lo sube, pero no sé por qué ahí no Ajá. lo está mostrando. Sí, sí, en el diagrama de clases, miremos aquí de pronto otro tipo de clase, field type, pues ese es el que estamos utilizando. Ese tiene pues varios tipos de clase, pero no tiene los métodos. Método type. Ahí está seleccionado, le doy duplicar. Ah, sí, miren, ahí me duplicó el file type. Pero entonces es como seleccionar esto. Este campito nada más, o sea, en este tipo de clase, si me dejo seleccionar el file y acá pues uno lo subo y tengo otro file. Sí, yo utilicé fue esa porque la otra tampoco me presentó como esa habilidad. Entonces, pues Ujú, simplemente tomé la otra. Porque ok, en la barra de recursos izquierda se aparecen dos sí, tipos. ujú. Sí, ok, entonces pues rápidamente, bueno, vamos de cierta manera a quitar esto rápidamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto.
Entonces, la opción más adecuada a trabajar es Class 9, es esta opción, ¿sí? No olvidar trabajar con esta opción de Class 9. Entonces, hagamos de cierta manera los atributos de esa clase usuario. Entonces, básicamente aquí tengo usuario. Aquí pues usuario va a tener, voy acá a duplicar, subo este campo de texto, la segunda división donde están ubicados los atributos. De cierta manera, habíamos quedado que con más, estoy diciendo que los atributos tienen un nivel de acceso público privado. En ese momento están públicos, ¿sí? Entonces vamos a decirle que no, que yo quiero que nada más esos atributos los acceda a la clase usuario, ¿no es cierto? Entonces, este atributo se va a llamar código usuario de tipo de dato entero. ¿Sí? El otro se va a llamar de cierta manera contraseña del usuario. Contraseña usuario. Va a ser de tipo de dato string. String significa que es un tipo de dato que va a aceptar caracteres, ¿no es cierto? Y el método que va a tener esa clase usuario va a ser única y exclusivamente el de verificar autentificación, ¿sí? Cuando el usuario intenta loguearse. Entonces vamos a poner el nombre del método, verificar autentificación. Verificar autentificación, vamos a alargar esto de ancho. Listo, verificar autentificación y vamos a decir que esto va a retornar un booleano, ¿sí? Si básicamente él verifica la autentificación y la autentificación es correcta, pues él va a retornar un verdadero como tal. Entonces, tenemos la clase usuario. Esa clase usuario, pues me provoca, espera acá, no, quiero mover esto, no. Me provoca, pues, básicamente coger aquí esta clase y vamos a trabajar la del administrador. Entonces, eso va a ser aquí administrador. Administrador va a tener un código del administrador, el nombre del administrador y pongámosle el correo. El correo del administrador entonces va a tener 3 atributos. Vamos aquí a duplicar y duplicamos acá. Cogemos estos atributos y los trasladamos a la división de los atributos y vamos a decir aquí que estos atributos pues van a ser privados de la clase. Ponemos aquí el menos. Este se va a llamar código del administrador. Código del administrador, tenemos aquí el entero. Tenemos el nombre del administrador. Va a ser de tipo de dato string. Y tenemos también el correo. Bueno, este es un atributo de nivel de acceso privado. Y aquí vamos a tener el correo. Correo administrador. Correo administrador que va a ser un string. Y básicamente el método o la operación que va a contener esa clase administrador corresponde a la de
actualizar catálogo. Actualizar catálogo. Y va a retornar aquí un boolean, ¿sí? Entonces, el administrador va a tener de cierta manera un método muy importante en el cual pues va a actualizar el catálogo de los productos disponibles, es decir, básicamente el catálogo de los productos alimenticios disponibles para la venta. Vamos a hacer el cliente, ahorita los vamos a relacionar aquí, esa va a ser la clase cliente. Cliente va a tener pues un código, un nombre, un correo, un tipo de documento, un número de documento, yo diría que 5 para no alargar tanto esa clase. Entonces aquí vamos a duplicar 2, duplicamos 3, duplicamos 4, duplicamos 5. Cogemos estos atributos y los vamos a ubicar en la segunda división de la clase. Y vamos a empezar a ajustarlos. El cliente va a tener un código del cliente. Ese código del cliente va a ser entero. Seguidamente vamos a ajustar el segundo atributo, nivel de acceso privado. El nombre del atributo va a ser el nombre cliente de tipo de dato string. String, ese pues básicamente es el mismo varchar. Cuando trabajamos en MySQL Workbench hablamos del tipo de dato varchar que hace referencia a almacenar caracteres de tipo cadena o de tipo string, ¿no es cierto? Entonces, eh, el nombre, seguidamente el nombre va a ser el siguiente atributo de nivel de acceso privado. Básicamente va a llevar, pongámosle aquí el tipo de documento del cliente. De tipo de dato string, si es SC o TI o cédula de extranjería. Seguidamente el tipo de documento va a ir el número de identificación del cliente. Entonces esto va a ser privado. Número identificación del cliente. Y básicamente va a ser un string. Por último, pongámosle aquí el correo del cliente. Y aquí va de cierta manera a incluir el nivel de acceso privado. Y esto va a ser un tipo de dato string. Aquí me faltó la S de string. Listo. Entonces, el cliente va a estar encargado en realizar las respectivas operaciones o métodos. Va a estar encargado de básicamente registrar. Vamos a ponerle aquí. El cliente va a poder registrar sus datos. Registrar. Básicamente, vamos a quitarle aquí esto. Va a tener derecho pues a acceder al sistema también. Entonces, aquí pues añadimos otro método, duplicar. Este va a ser el de actualizar. Actualizar pues los datos del cliente o actualizar su perfil, ¿sí? Y va a tener una última operación que va a ser el encargado de acceder al sistema.
acceder al sistema. Listo. Entonces vamos a ir con el pedido. Entonces el pedido, ingresamos el nombre de la clase, la primera división de la clase, pedido, pongamos cliente todas en mayúscula, cliente, listo, pedido. Pedido pues va a tener un código del pedido, va a tener la fecha de creación del pedido, la fecha de envío del pedido y el estado del pedido. Es decir, vamos a multiplicar ese atributo 3 veces, duplicar, duplicar y duplicar. Cogemos estos atributos aquí con Shift y los voy acá seleccionando y los subo aquí todos de una vez. No permite. Bueno, cogemos uno por uno. Entonces, pedido. Vamos a llamarle aquí código pedido con un tipo de dato entero. Nivel de acceso privado. Seguidamente vamos a tener la fecha de creación del pedido. Nivel de acceso privado. Ajustamos el nombre del atributo. Fecha, creación, pedido. Con un tipo de dato date. Listo. Vamos con la fecha de envío del pedido. Entonces, fecha, envío pedido, tipo de dato date. Vamos a ponerle el nivel de acceso privado. Y por último, vamos con el estado del pedido. El estado del pedido, que va a ser tipo de dato string. Y básicamente, esa clase pedido, de cierta manera, va a ser la encargada de realizar el pedido, va a tener ese método. Únicamente esa clase pedido va a tener esa operación de realizar el pedido, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle realizar pedido. Listo, entonces tenemos pedido, voy acá a agrandar un poco esa herramienta. Tenemos usuario, cliente, pedido. Vamos a ubicar otro class name. Ese class name va a ser referencia a la información de envío. Fíjense que pues de cierta manera ingresarle pues atributos a cada clase y los métodos toma pues su tiempo, ¿no es cierto? Pero pues el diagrama de clases básicamente consiste en eso, ¿no? En identificar los objetos del dominio del problema que hacen parte de la solución tecnológica que quiero realizar y ingresarles a cada clase del nombre, los atributos, los métodos y definir el tipo de relaciones en base a los criterios que establece un diagrama de clases, ¿no es cierto? Herencia, asociación, composición o agregación. Vamos con la información del envío. Información envío. Información pues va a tener el código del envío, puede tener el costo del envío, el tipo del envío y el lugar del envío. Vamos a multiplicar 3 veces esto, a duplicar, 1, 2 y 3. Vamos a darle aquí control Z. Listo, entonces voy a correr ese atributo en la sección de atributos y me faltó uno, acá duplicarlo y lo corremos, listo. Entonces,
Vamos con el código del envío. Código del envío, tipo de dato entero. Seguidamente el código del envío, vamos con el costo del envío. Y el tipo de dato va a ser entero. Vamos a tener aquí el tipo del envío. Tipo del envío va a ser de cierta manera string. Y vamos a tener aquí el lugar del envío. Va a ser tipo de dato string. Listo. Y básicamente esta información del envío va de cierta manera a actualizar la información del envío como tal. Va a tener ese método. A llamar aquí a actualizar información del envío. Y básicamente vamos a borrar esto. Listo. Listo, entonces tenemos aquí actualizar información del envío. Listo, entonces nos falta de cierta manera la clase de detalles de pedido. Vamos de cierta manera a establecer un class name. Vamos a jalarla por aquí. Y vamos a ponerla acá. Entonces detalles del envío. Detalles del pedido. Va a tener el código del detalle del pedido, el nombre del producto, la cantidad del producto pedido, el costo unitario del producto y puede tener también el subtotal del detalle del pedido. Entonces, vamos de cierta manera a establecer cuatro campos, cuatro atributos. Vamos a duplicarlos. Duplicar, duplicar. Vamos aquí a trasladarlos al área de atributos, que es la segunda subdivisión de la clase. Aquí voy a poner de cierta manera eh, el código detalle pedido, va a ser tipo de dato entero. Seguidamente va el nombre del producto, del detalle pedido, nombre producto, detalle pedido, tipo de dato string. Seguidamente va la cantidad del producto del detalle pedido, es decir, la cantidad pedida de un producto. Vamos aquí a nombrarla. Va a ser cantidad, producto, detalle pedido. Un tipo de dato entero, porque es una cantidad. Va a ser seguidamente va a ir el costo unitario. Voy a ponerle aquí el costo unitario pues del producto detalle pedido, haciendo referencia pues a la tabla en la que estamos. Va a ser de cierta manera un double. Vamos aquí a aumentar esto. Y por último el subtotal. Vamos aquí a duplicar. Vamos a trasladarlo aquí. Y pues va a ser este subtotal. Detalle pedido.
que va a tener un double. Y este detalle pedido va a ser la clase encargada de ejecutar el método encargado de calcular el precio. Calcular el precio pues de lo que va a llevar el cliente en ese pedido. Entonces aquí vamos a establecer el método calcular precio. Aquí pues esos atributos son de nivel de acceso privado. Aquí privado, privada. También el costo va a ser privado. El subtotal también va a ser privado. Listo. Entonces tengo detalle de pedido. Me falta el carrito de compras. Cojamos aquí el class name. Vamos de cierta manera a nombrar este carrito de compras. El carrito de compras va a tener el código del carrito, la fecha de vinculación del producto al carrito y la cantidad añadida al carrito. Va a tener 3 atributos. Vamos aquí a duplicar 2 veces cada atributo y vamos a trasladarlo al área de atributos, que es la segunda subdivisión de la clase. Vamos a ajustar. Entonces va el código del carrito, tipo de dato entero, después del código del carrito, la fecha de vinculación del producto del carrito, el carrito. Vamos a agrandar esto. Esto va a ser un tipo de dato date. Un tipo de dato fecha. Y va a tener la cantidad añadida al carrito. Cantidad añadida al carrito. Y va a tener un tipo de dato entero. Los atributos son de nivel de acceso privados. Por lo general, el nivel de acceso de las clases o el nivel de acceso de los atributos de una clase se ponen privados. Y esa clase de carrito de compras va a tener 3 métodos. Va a tener pues adicionar el método de adicionar producto, el método de actualizar cantidad, el método de sacar producto y el método de visualizar detalle de los productos. Entonces vamos a aplicar básicamente los métodos, porque pues esa clase va a estar encargada de realizar 4 operaciones o 4 métodos como tal. El primer método se va a llamar adicionar producto. Adicionar producto. Borro aquí esto. El segundo método va a ser actualizar cantidad. El otro método de operación va a ser el de sacar producto. Por si el cliente añadió un producto al carrito de compras, pero ya no lo quiere comprar, pues debe permitir quitar productos del carrito de compras. Y el otro es visualizar, el otro método que va a realizar esa clase es visualizar detalle producto. Listo, entonces ya tenemos pues en sí todas las clases, ahorita sí las vamos a
a relacionar. Habíamos dicho que la clase usuario con administrador, de cierta manera, era una relación, esta clase, era una relación de asociación. Quiero que me quede recta la línea, pongámoslo acá. Listo. Entonces es una relación de asociación. Seguidamente, entre cliente y usuario, también hay una relación de asociación. Entre carrito de compras y clientes. Vamos a coger aquí, carrito de compras está por acá, vamos a trasladarlo. Listo, entonces esto tenía una relación de composición. Entonces aquí señalamos composición. Cogemos esto, vamos a darle un menor tamaño. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a correr esto un poco. Listo. También decíamos que la relación entre cliente y pedido era una relación de composición. Entonces, nuevamente, yo puedo coger esta relación y duplicarla, la relación de composición. Voy a ir aquí, voy a girarla. Voy a moverla. Listo. Entonces, pedido y cliente. Entre pedido y detalles pedido. También pues hay una composición. Duplico pues la relación de composición. Listo. Y entre pedido e información del pedido. Vamos también a aplicar esta relación. Y vamos aquí a volverla de manera vertical. Y vamos a acomodarla. Vamos a achicar este diagrama de clases. Y básicamente así quedaría nuestro diagrama de clases. Así quedaría nuestro diagrama de clases. Podemos de cierta manera guardarlo en formato de radio. Cuando yo lo guardo en formato de DRAP-IO, básicamente yo puedo únicamente abrir ese diagrama de clases con la aplicación de radio, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a ponerle el nombre, el diagrama de clases, punto de radio, ¿no es cierto? También pues puedo de cierta manera exportarlo a PDF o imagen. Les recomiendo que lo exporten en JPG para poder insertarlo en el documento en Word, porque pues esta actividad les pide un documento en Word. Entonces lo exportan y de cierta manera lo van a guardar. Yo lo voy a guardar en este caso en la carpeta de la clase de hoy. Bueno, diagrama de clase JPG, ¿sí? Listo, entonces así se hace pues un diagrama de clases. Quisiese saber si
pues tienen alguna duda, inquietud respecto a esta actividad de elaborar un diagrama de clases, el cual pues es un diagrama que muestra básicamente las clases que tienen que ver con el dominio del problema, la manera de cómo están relacionados en base al tipo de relación que ofrece un diagrama de clases, asociación, composición, agregación, herencia, ¿no es cierto? Y pues que cada clase pues está estructurada de un nombre de la clase, unos atributos y unos métodos. Con estas bases, de cierta manera, ya podemos realizar un diagrama de clases cuya actividad es eh, obligatoria al momento de desarrollar de cierta manera un producto software, porque este tipo de diagramas de clases me permiten ver los componentes de mi software, cómo se van a relacionar, y de cierta manera me va a dar una mayor idea de cómo va a quedar mi modelo entidad-relación como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud en este proceso de diagrama de clases, compañeros? Profe, en lo de diagrama de clases, no. Yo le quería pedir era un favor. Ese Word que usted tiene del caso de uso, Sí. ¿usted de pronto lo tiene compartido? ¿Del caso de estudio? Sí, el caso de estudio, Ah, perdón. listo, permítame un momentico. A ver si lo puede Permítame, compartir por el chat de WhatsApp. listo, voy a compartirlo, permítame en un momentico. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ir aquí al grupo en WhatsApp para compartirles el caso de estudio. Permítanme aquí un momento. Voy aquí al grupo en WhatsApp y voy a compartir este dominio del problema. Listo. Voy a compartir de cierta manera también. Permítanme en algún momento. Listo, el dominio del problema se los acabé de compartir. Voy a compartir básicamente el diagrama de clases. Eh, Voy a compartirlo también, como para que lo tengan en cuenta. Ahí se los acabé de compartir. Y de cierta manera es importante. Voy a compartirles pantalla. ¿Cómo lo van a entregar ese diagrama de clases? Entonces, pues vamos a ir aquí a la guía. La guía dice lo siguiente. Bueno, elaborar un diagrama de clases en UML utilizando una herramienta Case. En ese caso utilizamos el Dradio. Hay de cierta manera otras herramientas para generar un diagrama de clases como está Lucidchart, o hay herramientas Case de Cbase como lo es el Power Designer o el Visual Paradigm, ¿no es cierto? Si algún aprendiz tiene digamos, fortalezas en una herramienta que es que ya manejado, lo puede hacer en la herramienta que desee, ¿no es cierto? O si se queda con Draio, también lo puede hacer. Les doy, digamos, libertad de elegir la herramienta en que deseen realizar el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta las características del software, deben de construirse, debe seguir las normas básicas de presentación. Entonces, el documento pues debe tener una portada, una introducción y va de cierta manera a, a pegar el diagrama, ¿sí? Entonces, aquí voy a abrir un bloc de notas. Entonces, el trabajo va a tener 3 punticos, una portada, una introducción,
y pegan el mapa conceptual, ¿sí? El mapa, dice que el mapa conceptual, que pena, el diagrama de clases, ¿sí? El diagrama de clases lo pegan una vez lo hayan realizado en la herramienta que hayan utilizado. ¿Listo? Entonces, esos 3 ítems va a tener esa actividad de diagrama de clases. ¿Entendido? Sí, sí, señor, entendido. Listo, Sí, entonces señor. pues este diagrama de clases es un ejercicio práctico porque de cierta manera va a poner en práctica el nivel de abstracción que va a tener cada uno de ustedes y que debe tener eh, un desarrollador de software, ¿no es cierto? Al momento pues de realizar estos diagramas, ustedes van a tener que leer el dominio del problema, ¿no es cierto? Van a empezar a identificar esas clases que tienen que ver con el dominio del problema, van a- a identificar el nombre de cada clase, los atributos, los métodos que va a tener cada clase, van a tener que poner en práctica los conceptos de los tipos de relaciones que hay en el diagrama de clases, asociación, agregación, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que jugar con estos conceptos y es un ejercicio bastante chévere y básicamente les va de cierta manera a aumentar como esa capacidad en, en diseñar diagrama de clases utilizando herramientas case que me permiten hacer este tipo de diagramas. Listo, entonces, ¿para cuándo la actividad? Vamos a dejar esa actividad para entregarla el 15 de agosto, es decir, 4 días, ¿sí? 4 días para realizar esa actividad, ¿listo? Pregunta Luis Gabriel. Profe, sí, yo tengo dos preguntas en general de todo este módulo, ¿cierto?